Vamos a hablar hoy día de control, de qué tener presente para controlar su negocio, de qué elementos usted debe considerar para controlar su negocio, pero básicamente en cómo tener indicadores, cómo levantar parámetros que permitan que usted entienda cómo va su negocio y sepa qué mejoras debe hacer para que sus objetivos se logren. Entonces, lo primero que hay que entender es qué es un indicador. Un indicador toma la forma A igual B partido por C, donde A es el nombre del indicador y B partido por C, ¿cierto?, es la relación de output respecto de un total. Y cuando uno es un pequeño empresario, está partiendo en un emprendimiento, hay dos cosas que son claves. ¿Ah? El cómo producir, en términos de los rendimientos que saca el producto o servicio, y por otro lado, cuánto vende. Lo de producción y lo de producir o de servir, producción o servicio, tiene que ver con la eficiencia, la venta tiene que ver con la eficacia. Entonces, cuando uno piensa en términos de qué voy a medir respecto a la producción o servicio, está pensando en indicadores de eficiencia, indicadores que van apuntando a controlar el rendimiento o a tener información respecto a si esos insumos o esos activos le rinden lo que usted espera. Por ejemplo, usted tiene una plantación de tomate. ¿Cuánto es el rendimiento de kilos de tomate por metro cuadrado o por hectárea, por ejemplo? Entonces, si uno quiere construir un indicador para ello, y se acuerda de que el esquema de un indicador es A igual B partido por C, donde A es el nombre, ya sabemos que el nombre es rendimiento del tomate por hectárea, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿cuál es el B partido por C? El B es el output, la cantidad de tomate, kilo de tomate, tonelada de tomate, partido por hectárea. ¿Okay? Y eso le da claramente, le va a dar información de si la hectárea es buena o es mala. ¿Ok? Del mismo modo, cuando usted tiene, por ejemplo, hace pan, usa harina. ¿Cuántos panes hace por kilo de harina? Entonces uno dice, el nombre de indicador es kilo de pan o pan por kilo de harina, cantidad de pan por kilo de harina o cantidad de pan por harina o whatever. ¿Okay? Entonces usa, ¿cuál es el output? La cantidad de panes, número de panes, puede ser kilo de panes. ¿Ah? Entonces, B partido por C es número de panes partido por kilo de harina. Entonces uno puede sacar el rendimiento. Por cada kilo de harina, ¿cuántos panes hago? Y eso le da una estimación de cuánto kilo de harina va a necesitar para hacer tanto X panes. ¿Okay? Por otro lado, cuando usted se centra en las ventas, usted apunta a medir eficacia. Por tanto, los indicadores que construye relacionados con las ventas se identifican como indicadores de eficacia y siguen el mismo esquema. A es igual B partido por C. Por ejemplo, piensa usted en un parámetro siempre importante. La rentabilidad sobre las ventas. Es el nombre de indicador, eso sería A. Pero tenemos que llenar ahora B partido por C. Y en ese caso la rentabilidad sobre las ventas es igual a, sería utilidad después de impuestos partido por ventas netas. La utilidad después de impuestos sería B y las ventas netas sería C. ¿Cierto? Ahí usted va a entender el indicador. ¿Okay? Por ejemplo, si usted quiere medir, está apuntando a venderle a nuevos clientes y quiere conocer cuán importante es el aporte de las ventas a nuevos clientes respecto a las ventas totales. Entonces usted dice, oye, ¿cuánto pesan las ventas a nuevos clientes respecto a las ventas totales? Entonces el nombre del indicador es porcentaje de venta de nuevos clientes o peso de nuevos clientes, de venta de nuevos clientes. Y sería entonces B partido por C, sería venta de nuevos clientes partido por ventas totales. Y eso le va a permitir entender cuánto pesan las ventas de nuevos clientes en las ventas totales. Por ejemplo, imagínense que usted vende 10.000 en ventas netas. Y su objetivo es vender un 20% a nuevos clientes. Que las ventas del negocio vengan un 20% a nuevos clientes.
Y usted cuando hace los datos a fin de mes se da cuenta que hay, de los 10.000 que vende, hay 3.000 que son de nuevos clientes. ¿Cómo construye entonces el peso de las ventas de nuevos clientes de ventas totales? B sería ventas de nuevos clientes, que sería 3.000, y las ventas totales serían 10.000. O sea, las ventas de nuevos clientes pesan 0,3%, 30%. Está por sobre lo que usted esperaba. Contento, súper bien. ¿Ok? Para eso sirven los indicadores. Uno puede tener una intención respecto de algo, ¿cierto? Si le va bien, qué bueno, celébrelo. Pero si le va mal, ajústelo, porque puede ser que proyectó mal, fue muy optimista en la proyección del mercado, fue muy optimista en la estimación de las ventas, o no consideró lo que pasaba en el entorno. Por eso es importante tener información de los indicadores. Le van dando pautas de qué ajustar, en qué va bien y qué mejorar. ¿Ok? Espero que le haya servido. Esto es una cosa muy sencilla. Vamos a hacer un video más adelante, más elaborado, con más indicadores, con más ideas, para que usted pueda controlar mejor su negocio y le vaya mejor. Si le gustó, no se olvide de los likes y también suscríbase. Eso es importante porque nos permite también poder llegar a más emprendedores y tener más ganas de hacer más videos. ¿Ah? Que estén bien. Chao, chao.